Bendiciones para todos mis amigos y hermanos. Esta es la charla familiar de FUDA Costa Rica, aquí en su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Y hoy vamos a estar tratando con el tema tres tipos de autoestima. Todavía este mes de marzo estaremos realizando esta última charla sobre la autoestima, que es un tema para todas las edades, que es de suma importancia y que por esa razón el Espíritu Santo me ha querido guiar en este tema para compartírselo. Vamos a iniciar con un texto bíblico que creo que en este texto, en estos versículos, se encierra la clave de todo este tema de baja autoestima y problemas de falta de sanidad emocional. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 39, nos dice así la bendita palabra de Dios. Le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy podemos ver en esta charla qué es en realidad lo que afecta al ser humano en todo lo que son los problemas emocionales y específicamente hoy en el tema de la autoestima. ¿Por qué es que muchas personas se encuentran tan mal en este tema? Tiene que ver con que algunos no han cumplido el gran mandamiento. El gran mandamiento es que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente nuestra. Y dice añadido a eso, y el segundo es semejante, dice la escritura en el versículo 39 del capítulo 22 de Mateo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando las personas tienen muchos problemas emocionales es porque en realidad no han aprendido a amarse a sí mismos. De manera que si nosotros no podemos cumplir con este segundo mandamiento que nos expresa en el Nuevo Testamento la palabra, difícilmente nos amaremos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás. Tenemos que aprender a amarnos nosotros de una forma muy especial, pero no se puede conseguir solo por querer hacerlo. Esto se consigue a través de tener una estrecha relación con nuestro Dios, que Él nos enseña a amarlo a Él con todo nuestro ser, y ese amor hacia Él nos da a nosotros un amor propio. Pero cuando la gente no tiene ese amor por sí mismo, definitivamente qué difícil es que pueda amar a alguien más. Puede, en este caso, muchas veces tener alguna relación sentimental, pero esas relaciones sentimentales de personas que no se aman a sí mismas son muy pasajeras. La autoestima es la valoración, percepción y juicio positivo o negativo que una persona tiene de sí misma, basándose en sus experiencias y sentimientos. Se construye a lo largo de la vida y abarca la aceptación propia, identidad y capacidad, virtudes y defectos. Hoy les enseñaré acerca de tres tipos de autoestima para que cada persona pueda identificar con claridad cómo está emocionalmente y pueda emprender el camino de la sanidad interior para llegar a tener calidad de vida. Es importante prestar atención al estado emocional de los niños. Quiero por favor que haga esta observación y que preste atención a sus niños en casa, a sus niños que le rodean, a los niños con los que posiblemente trabaja, para ayudarlos a sanar su autoestima de una forma correcta. La sanidad emocional es para todas las edades. Y vimos la clave.
para nosotros ser sanos emocionalmente. Esa clave es que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, entonces recibimos bendiciones y una de esas bendiciones es la salud emocional. Vamos a iniciar para desarrollar el tema de hoy con los tres tipos de autoestima. En primer lugar, vamos a ver la autoestima frágil. Son personas extremadamente sensibles. Piensan que la mayoría de veces los comentarios que otros hacen es por ellos, que las personas tienen algo en su contra, que no son amados, etcétera. Están profundamente heridos en sus emociones. Algunos fueron víctimas de incesto, violación, agresión física, abandono, orfandad y muchas otras cosas terribles que ha pasado a alguna de estas personas que hoy día está afectada de una autoestima frágil. Son muy vulnerables, casi todo les hiere. Para mí es fácil hablar del tema de la autoestima frágil porque precisamente me sucedió a mí en mi etapa de la niñez y de la adolescencia. Fui una persona muy afectada por una situación muy difícil que pasé desde niña, en la que había mucha agresión física, mucha violencia en casa y había muchas otras cosas que me estaban dañando, además de que un familiar me hizo mucho daño físico. Y esto me ocasionó un trauma desde la infancia, así que crecí con esa autoestima tan frágil que siempre estaba a la defensiva porque no quería que nadie más me hiriera, ya que había sido muy herida de pequeña. Y entiendo perfectamente bien cuando hablamos acerca de este tipo de situaciones lo que se siente. ¿Cómo es que en un momento me convertí en una persona tan extremadamente sensible que cuando alguien hablaba, muchas veces algunas compañeras de trabajo que estaban secreteando entre ellas, quizás algún chisme que se estaban contando, pero inmediatamente al verlas secretearse, en mi mente venía el pensamiento de que estaban hablando de mí. Quizás en algún momento en casa, en familia y tal vez los familiares estaban compartiendo a cierta distancia y platicaban y estaban riendo y yo en mi mente decía, se están riendo de mí. Así que eso tiene que ver mucho con todo lo que le comentaba de las malas experiencias vividas y por esa razón me afectaba todo, absolutamente todo. Y muchas veces la gente en este tiempo se burla de personas así, pero no se burle de alguien que tiene una autoestima frágil, porque es una persona que ha sufrido mucho, es una persona que ha sido sumamente herida y quién sabe si no por solo una persona, sino por varias personas. Esas heridas no las ha podido sanar y tiene un problema muy serio. Esta persona necesita ayuda. Como le decía, son personas muy vulnerables, casi todo le diere. Es difícil en realidad con una persona así, uno pensar en que la va a hacer sentir bien, porque de verdad que eso es una obra de Dios. En el Salmo 39, en su versículo 4, nos dice, está hablando David y dice así, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. David quería que Dios le mostrara si él iba a tener una corta vida o cómo iba a ser su futuro, en otras palabras, de vida. Y él dice, y cuánta sea la medida de mis días. En otras palabras, él estaba hablando acerca del carácter transitorio de la vida,
que es el tema principal del Salmo 39, y por eso él se lo estaba preguntando a Dios. Así que cuando las personas son tan frágiles, siempre están pensando en que todo está mal y no ven un futuro bueno para ellos. Tienen muchas preguntas sin respuestas. Bueno, les sería como a David, que acudía a Dios y le preguntaba a Dios, pero algunos no tienen cómo, no han entendido que de esa situación emocional que están pasando pueden salir. Las personas con este tipo de autoestima deben ser tratadas con mucho cuidado y también con amor. Necesitan ayuda inmediata que pueden encontrar en algún ministerio. Hay ministerios, yo les he dicho en otros audios y en videos, hay ministerios cristianos que se enfocan en tratar este tipo de casos, que atienden a las personas que están mal emocionalmente y las ayudan a salir de ese dolor profundo. Así que puede acudir usted a uno de esos ministerios. Hay muchos. Lo que pasa es que la gente desconoce a dónde los puede hallar. Algunos están en una iglesia cristiana. Puede acudir a su iglesia y preguntarle a sus pastores. Hay otros ministerios que se han dado a conocer, que son consejeros familiares y que hacen una muy buena labor en este campo. Le recomiendo Enfoque a la Familia, es un ministerio de, de peso en nuestro país, Costa Rica, y de bendición. Ayudan a la gente a que emocionalmente pueda levantarse de sus cenizas, podría decirse, ¿verdad? Porque cuando la gente está en esa condición, como estuve yo también, es que de verdad cuando nos levantamos es como levantarse de las cenizas. Dios nos da como ese aliento para una nueva vida, sin aquel dolor extremo que sentíamos por el cual todo nos afectaba. Si alguien nos veía mal, si alguien no nos miraba, si alguien nos hablaba fuerte, si alguien nos miraba de reojo, todas esas cosas serían profundamente porque ya había en el corazón un gran dolor que era constante y no había sanado, y al no sanar se, se creía que todos querían hacerle daño. La segunda, el segundo tipo de autoestima que vamos a ver es la autoestima inflada. Es esa persona que se siente superior a todos. Veamos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 leemos el verso 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos pasajes son muy claros. Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros no tenemos que hacer las cosas como porque somos nosotros más importantes que todos, sino que nos llama a ser humildes, a estimar a los demás como si ellos fueran más grandes, más importantes que nosotros. No nosotros siempre pensando solo en nosotros de una forma egoísta, sino cada quien de nosotros como pueblo del Señor pensando en los demás, en no maltratar, en no herir ni atropellar a otros. Las personas con una autoestima inflada son personas que se sienten superiores a los demás, transmiten esa arrogancia, esa altivez y soberbia, por lo cual no son amigables, ni tienen la aceptación de la mayoría de las personas, ya sea en su trabajo, en el lugar en donde estudian y muchas veces hasta entre su familia. Por su forma de ser hacen sentir mal a muchas personas. Al hablarle le hieren cuando las personas son más sensibles. Tienen un concepto demasiado alto de sí mismos. Algunos nacieron en una cuna de oro
y otros nunca aceptaron su pobreza y viven de apariencias. Esto es algo que pasa mucho con las personas que tienen esa autoestima inflada. Si bien es cierto, algunos nacen rodeados de riqueza y de comodidad por todas partes, eso no quiere decir que sean más que otras personas. Sin embargo, cuando los han criado así, haciéndoles sentir lo importantes que son, entonces crecen y se van inflando con el paso del tiempo, llenándose de esa altivez y de esa arrogancia que quiere hacer sentir a todos como si fueran poca cosa. Pero también vemos que hay otros que nunca aceptan que vienen de una familia de bajos recursos y cuando van creciendo no quieren quedarse atrás de las modas, no quieren quedarse atrás tampoco de todas las tendencias y, y figurar. Entonces lo que hacen es que empiezan a vivir de apariencias y como la gente muchas veces no conoce su vida desde la infancia, ignoran que son personas que crecieron en un lugar muy pobre y ahora que tienen un trabajo, un salario, que puede ser un buen salario, entonces ellos se han inflado porque ahora obtienen las cosas que quizás en su infancia o adolescencia nunca tuvieron y le hacen creer a todos que están súper bien y que son muy grandes e importantes. Y más todavía si tienen algunos logros en el trabajo, como ascensos, si tienen propiedades, empiezan a adquirir bienes materiales y eso los hace sentir demasiado importantes, más de lo que son. Y eso es lo que los mantiene en esa posición inflada. Su orgullo exagerado los está matando emocionalmente. Casi nadie quiere ser su amigo, les cuesta tener pareja y algunos se casan, pero terminan solos. Las personas con autoestima inflada también necesitan ayuda de profesionales para mejorar su conducta y renunciar a su soberbia. Recuerde lo que dice Filipenses 2:3. Dice que no tenemos que tener nosotros un sentimiento de superioridad sobre los demás. Le leo nuevamente el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una persona que está con una autoestima inflada obviamente no puede hacer eso. Para hacer eso se necesita venir a los pies de Cristo para que Dios le ayude y también buscar a profesionales muchas veces para que le guíen de cómo debe conducirse y le ayuden también a ser humilde. En el punto número 3 tenemos el tipo de autoestima equilibrada, que es la que todos deberíamos de pedirle a Dios para tener y buscar esa sanidad que Dios nos puede dar para que así sea. Gálatas 5:13 al 15 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estos pasajes son muy importantes porque nos están hablando de que Dios nos dio una libertad maravillosa, pero muchos no la usan correctamente, sino que andan en su propia carne, andan haciendo las cosas que hablábamos acerca de los puntos tratados anteriormente. Y la libertad que Dios nos dio debe mostrarse en nosotros los cristianos de forma distinta. Debe ser una libertad sana, debe ser algo hermoso en que podamos darle un servicio a Dios y a los demás con el amor del Señor. Y nos dice el verso 14 que la ley se resume en una palabra,
que es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Les decía al principio que la clave para que uno esté sano emocionalmente siempre va a ser la misma, es que tengamos amor propio. Y ese amor propio es el mejor cuando viene de Dios, cuando Dios nos enseña a amarnos, porque el amor que Dios nos enseña es un amor tan lindo, tan puro, tan limpio, que nos hace a nosotros ser mejores personas, tener calidad para tratar a los demás, más calidad humana, sin estar haciéndole mal al otro, en chismes, en murmuraciones, en contiendas y en muchas cosas que a Dios no le agradan. Así que dice la escritura que tenemos que amarnos unos a otros, no mordernos como si fuéramos animalitos. También que no nos consumamos unos a los otros. Si actuamos de esa manera, terminaría el ser humano consumido por sus propias obras de la carne. Una autoestima equilibrada es la valoración realista, positiva y estable que una persona tiene de sí misma, aceptando sus virtudes y defectos sin juzgarse severamente. Implica confianza y la capacidad de establecer límites saludables sin depender de la aprobación externa. Ejemplos, es una persona que se acepta a sí misma. Es muy importante tener esa aceptación. Las personas con baja autoestima no han aceptado muchas de las cosas que ven al espejo. Hay que aceptarse tal y como Dios nos hizo y con el tiempo también aceptar los cambios, porque obviamente no es lo mismo cuando tenemos 20 años que cuando nosotros llegamos a los 50 años. Somos muy diferentes. Puede ser físicamente y puede ser en otras cosas también, como en la salud. En muchas cosas se va a notar que nosotros vamos cambiando, pero si nosotros tenemos el amor que Dios nos da para amarnos, tenemos que aceptarnos y en lo que podamos mejorar, hacerlo, pero hay cosas que definitivamente no se van a cambiar. Como que con los años sale por ahí una que otra arruguita, como que con los años nuestro cabello empieza a blanquearse, con el tiempo la piel se hace distinta. No es lo mismo la piel de un bebé que la piel de un niño de 9 años. Así que vamos a ir siendo personas físicamente muy diferentes a lo que antes fuimos. Algunos se parecen un poco, pero no podemos decir que somos iguales a antes. Hay un cambio muy radical y muy notable, pero aún así debemos aceptar. ¿Cuándo es que aceptamos en realidad como somos? ¿Cuándo es que uno acepta que tal vez no tiene la naricita eh, pequeñita o no tiene el cabello grueso, lo tiene delgado? Muchas cosas que cambian con el tiempo. Creo que cuando nosotros venimos a la palabra y nosotros obedecemos los mandamientos, en primer lugar, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Pero también cuando aprendemos a amar a los demás, a esas personas que a veces conocemos muy poco, venimos conociendo y empezamos a amar a la gente, a preocuparnos por otros, a tratar de ayudar al prójimo, a ser más amables, a ser personas más agradables, conforme la palabra del Señor nos enseña. Y cuando nosotros podemos hacer eso, de amar al prójimo, es que en realidad vamos a descubrir que ya tenemos un amor propio, que ya Dios nos enseñó a amarnos. Porque si no me amo, ¿cómo voy a amar al prójimo? Si no me amo a mí misma, ¿cómo puedo decir que amo a alguien que ni conozco? Sería imposible. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque si nosotros ahora descubrimos que tenemos la capacidad de amar, es porque en realidad nos la ha dado Dios y es algo maravilloso, es algo precioso, son regalos del Señor. Y otro ejemplo acerca
de que nosotros tenemos una autoestima equilibrada tiene que ver con poner límites saludables. O sea, no permitir el maltrato, cuidarse a uno mismo, aprender a decir no en algunos momentos muy claves. Hay que, cuando alguien quiere que usted haga algo indebido y usted sabe que le hace daño a su cuerpo, que le hace daño tanto que no, no va a poder sentirse bien con usted mismo, entonces diga no. Ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu autoestima? De las tres autoestimas que hemos hablado hoy, de estos tipos diferentes, ¿cuál es la suya? ¿En cuál encaja? Es bueno que usted aprenda a identificarla, eso es relevante para buscar ayuda correcta y la salud emocional, para que aprenda a sentirse bien con usted mismo y con los demás. Si usted desea invitarnos a compartir las charlas de familia, escríbanos al correo adm.futacr@gmail.com. Ahí nos puede escribir e invitarnos si desea que vayamos a algún lugar a llevar las charlas. Gracias por su atención. Dios les bendiga a todos. Este ha sido el tiempo de la charla familiar. Espero que haya sido de bendición y que usted también pueda compartirla con otras personas que sabe que la necesitan. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.